En airspec.info, en el apartado de documentación, podemos encontrar las mayores librerías que tiene airspec. Vamos primero a la airspec core, donde están los métodos principales, y entramos en nuestra versión 3.8, y aquí podemos ver cómo se instala airspec y algunos ejemplos. Encontramos los mismos ejemplos en el repositorio de GitHub. En airspec core encontraríamos lo mismo, un poco más fácil de leer. Ya sabéis que las documentaciones a veces son un poco difíciles de leer. Aquí es un poquito mejor, pero por eso en este tutorial voy a explicar todo airspec y vamos a utilizar como ejemplo crear una calculadora desde cero. Vamos a hacer todo el test para que la calculadora funcione siempre. Cuando trabajamos con test, siempre utilizamos el mismo flujo de trabajo. Primero escribimos el test, que obviamente va a fallar porque aún no hemos escrito nuestro código. Una vez hemos escrito el test, inmediatamente escribimos el código para hacer pasar el test. Y esto nos permite tener seguridad de que nuestro código es correcto. El test siempre se va a encargar de chequear nuestro código. Y una vez hemos escrito nuestro código, podemos refactorizar nuestro código, podemos mejorarlo. Si hacemos algún error, otra vez, el test se encargará de decirnos, hey, este trozo de código ya no funciona, cuidado. Queremos testear una calculadora y vamos a crear primero los archivos test antes de crear nuestra calculadora. Para ello los vamos a poner en la carpeta spec, recordar en lib vamos a poner los archivos Ruby y en la carpeta spec vamos a crear el archivo que contiene el test para la calculadora. Por ejemplo, touch para crear archivo, en la terminal calculator y muy importante, como hemos visto, underscore _spec.ruby y así creamos el archivo. Pero antes de crear el archivo lo que podemos hacer es, ya que vamos a poner todos los tests sobre la calculadora, podemos crear una carpeta calculator con mkdir, creamos la carpeta y dentro de este archivo, de esta carpeta spec, tenemos la carpeta calculator. Así que podemos organizar nuestro código, porque luego tendremos más clases probablemente. Entonces ponemos el archivo calculator spec, es decir, los tests, calculator spec.irb en esta carpeta. Y aquí lo tenemos. Aquí escribiremos los tests. Vamos a ver nuestro archivo spec en Sublime, donde vamos a poner los tests para la calculadora. Aquí lo tenemos. Y vamos a escribir nuestra primera parte del test. Hemos visto la palabra clave describe. Y aquí pasamos la clase que queremos testear. En nuestro caso, calculator. Aún no existe, pero primero escribimos el test. Describe calculator do end. Y así escribimos nuestra primera parte del test. Decimos, hey, vamos a describir la clase calculator, por tanto tiene que existir. Entonces ahora estamos en la carpeta calculator. Podemos hacer, perdón, calculator spec y con este comando corremos el test. Y aquí lo tenemos, nuestro primer test que falla. Uninitialized constant calculator. La constante calculator no está inicializada. ¿Está correcto? En la carpeta lib no tenemos ninguna clase que se llame calculator. Por tanto, nuestro test no pasa. El test es correcto, pero nuestro código Ruby aún no pasa el test que hemos diseñado. Una nota importante. Aquí hemos lanzado el comando airspec con el nombre del archivo y hemos conseguido lanzar el test. Podríais querer lanzar todos los archivos de test que tuvieseis. Hemos aprendido que es con el comando airspec. Y aquí dice 0 examples, 0 failures. No está encontrando ningún test. ¿Por qué? Cuando utilizáis el comando airspec tenéis que estar en la carpeta base de vuestro proyecto. De esta manera, este comando puede encontrar todos los tests. Ahora, airspec. Y ahora sí, encontramos todos los tests. Initialize constant, calculator y vemos toda la información. Como vemos, no pasamos el test. No conseguimos cargar la clase calculadora. Por tanto, vamos a pasar nuestro primer test. Nuestro test pide la clase calculadora, pero en la carpeta lib no tenemos ninguna. Por lo tanto, vamos a crearla. Creamos el archivo Ruby, calculator.rb, y aquí vamos a crear nuestra clase calculator. Aquí está nuestra clase. No hace nada,
pero existe. Entonces nuestro test nos pide nuestra clase calculator y nosotros le hemos definido aquí. Vamos a correr otra vez el test y, ups, en principio dice describe calculator do uninitialize constant calculator. No hay una constante calculator. ¿Cómo puede ser si lo hemos definido? Nosotros hemos definido la calculadora en nuestro entorno Ruby, pero AirSpec no sabe de su existencia. Por lo tanto, tenemos que requerirla. Calculator, y de esta forma importamos en nuestro archivo AirSpec la clase y aquí escribiremos todos los tests, porque de esta forma la clase ya está en memoria. Volvemos a lanzar los tests y voilà. No hemos encontrado ejemplos, porque la clase está aquí, no hemos puesto ejemplos para ser cubiertos, pero no tenemos errores. Cargamos bien la clase y todo funciona bien. De esta forma pasamos nuestro primer test. Hasta ahora hemos describido nuestro test. En este caso describimos la clase calculadora. Ahora tenemos que crear nuestro primer test. Como recordáis, para crear un test utilizamos la palabra clave it, o podemos utilizar specify or example, es lo mismo, pero normalmente se usa it. Y aquí tenéis un ejemplo de lo que vamos a hacer. Describe calculator y vamos a hacer el test it sums two numbers. Vamos a sumar dos números. Vamos a implementarlo. It sums two numbers. Sumamos dos números. Y paramos aquí antes de hacer el bloque. ¿Por qué? Porque aquí podéis escribir muchos más tests. Por ejemplo, las especificaciones que vuestro jefe os diga. Sums, three numbers, multiplies two numbers, etc. Entonces aquí podéis describir antes de empezar a programar qué queréis conseguir. Aquí escribiremos un test, aquí otro y aquí otro. Si lanzamos ahora todos nuestros tests en nuestra terminal, estamos en la carpeta correcta y hacemos AirSpec, vemos que los tres tests que queríamos hacer están pendientes, pending, están en amarillo. Y aquí vemos not yet implemented, aún no están implementados. De momento vamos bien, solo nos falta implementar los tests. Vamos a escribir nuestro primer test. Vamos a centrarnos en escribir un método que sume dos números. Para crear el test, el contenido, lo ponemos dentro de un bloque. Y aquí, primero de todo, necesitamos crear una instancia de calculadora, ¿verdad? Porque vamos a trabajar con una calculadora. Por lo tanto, la creamos con calculator.new. Veis que la podemos crear porque la tenemos aquí definida. Y en Ruby no hace falta poner el initialize, inicializar, porque ya viene por defecto. Por tanto, inicializamos una calculadora y la guardamos en una variable para poder trabajar con ella. Aquí, nosotros lo que queremos es, en esta calculadora, llamar un método sum que sume dos números. Esto es lo que queremos conseguir, que es escribir este método aquí. Y este método nos va a dar un resultado. Y lo guardamos en la variable result, resultado. Ahora, tengo que explicar qué resultado espero cuando este método funcione. Y la sintaxis, aquí viene la sintaxis AirSpec. Esto es siempre lo mismo. Yo espero, expect, que el resultado, es decir, el número que provenga del método, expect result to equal, en este caso será 12. Es decir, yo espero que el resultado de este método sea igual a 12. Y así es como yo creo mi primer test. Siempre que lance este método, cuando yo le pase dos números, tendrá que cumplir esta condición. Una vez tenemos el test creado, vamos a lanzarlo. AirSpec. Y aquí tenemos el método sumsTwoNumbers, el test. Tenemos el primer error, no pasamos el test, porque dice que undefined method sum en la instancia calculator. Empieza a tener sentido, no tenemos el método sum en nuestra clase calculator. Por lo tanto, ahora tenemos que escribir el código para pasar el test. Y lo hacemos haciendo baby steps, pasos muy pequeños, es decir, resolvemos nuestro test con pasos mínimos. Lo primero de todo necesitamos crear el método, ¿verdad? Y pasamos dos números. Creamos el método
y pasamos 2 números. Y entonces vamos al test y lo lanzamos otra vez. Y ahora no tenemos undefined method. Ahora simplemente tenemos que el método no hace nada. El test espera un resultado de 12, porque recordar está pasando el 5 y el 7, y nosotros le hemos devuelto nil. Le hemos devuelto nada. Por lo tanto, ahora lo que queremos hacer es, podemos guardar el resultado en una variable y hacer a más b. Esto es lo que queremos que haga nuestro método. Y podemos devolver esto, ¿verdad? Sumamos los dos números y lo devolvemos, que es lo que queremos hacer con nuestro método. Lanzamos el test. Y nuestro primer test pasado. Sums two numbers, one example, 0 failures. Nuestro método está haciendo lo que nuestro test pide. ¿Os acordáis del flujo de trabajo cuando escribimos un test? Aquí lo tenéis. Hemos escrito el test primero, obviamente fallaba. Hemos escrito el código y le hemos hecho pasar. Ahora nuestro test está asegurando siempre que nuestro método funciona. Por tanto, podemos refactorizar nuestro código. Aquí, como sabéis, podemos asignar directamente esto al return, no hace falta que lo guardemos en una variable, y en Ruby, si es la última línea del método, no hace falta utilizar la palabra clave return. Por lo tanto, esto es lo mismo. Nuestro método hace lo mismo con menos código. Si lanzamos el test ahora, sigue funcionando. Perfecto. Podemos modificar nuestro código y nuestro test sigue trabajando para nosotros.